Bueno, muy bien. Entonces, eh, normalmente, normalmente el precio, ¿sí? Cualquier tipo de activo, digamos que un activo X, ¿no? Entonces genera algún tipo de volatilidad, ¿sí? Esta volatilidad es generada por la demanda y oferta de los participantes del mercado. Entonces, resulta que los participantes del mercado, pues, pueden inyectar liquidez en todas las partes, no solamente en las esquinas, ¿sí? Aquí es donde más hay equivalencia, es decir, donde hay más cambios. Donde hay más cambios entre la demanda y oferta, ¿sí? Donde aumenta más la oferta y la demanda tiende a ser más pequeñita, ¿sí? Pero todo el tiempo hay demanda y oferta, todo el tiempo hay demanda y oferta. En cualquier momento, en cualquier momento en el que nos ubiquemos, ¿sí? Aquí, 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 aquí. Pero resulta que hay unas zonas donde hay más demanda y hay unas zonas donde hay más oferta. Y hay unas zonas en donde es más, donde los precios competitivos y hay unas zonas en donde no solamente nos vinculamos nosotros, sino que se vinculan otro tipo de personas. Entonces vamos a entender que vamos a partir por lo menos de este hecho, ¿sí? De este hecho de acá. Entonces, desde este movimiento de aquí hasta acá. Entonces, vamos a partir del hecho de que vamos a analizar el mercado, cómo se mueve desde este punto. Vamos a hacer una similitud. Desde este punto hasta este punto, ¿qué creen que fuerza fue la que predominó? ¿La de los compradores o la de los vendedores? ¿Qué fuerza, qué fue la que predominó? ¿La demanda o la oferta? Pues la oferta, ¿cierto? La oferta fue la que predominó. Entonces, por tal razón, esta es la que vamos a analizar. Y esa es la que vamos nosotros a aprovechar y vamos a buscar tener una ventaja estadística, ¿sí? Entonces, la oferta es la que nosotros vamos a aprovechar y vamos a implementar de aquí hasta este nivel. ¿Listo? Bien. Partiendo de este hecho, nosotros vamos a tener en cuenta que este movimiento generado desde aquí, o sea, este precio de reacción, esta zona de acá, es generado por eh, un nivel de liquidez mucho más importante que el nivel de liquidez en el cual nosotros podemos participar. Es decir, resulta que existen tres tipos de inversionistas, o tres tipos, más de tres tipos, pero vamos a verificarlo mediante tres. Entonces vamos a colocarle el nombre. Entonces, existe el inversionista institucional, es decir, los bancos, no sé qué, sí, los bancos, los fondos privados, toda esta cuestión. Los inversionistas a largo plazo, ¿sí? Bueno, los inversionistas a corto plazo, a eso se llaman, eh, sí, corto plazo, o llamémoslo no bien intradía. No, ellos no son intradía, ellos tienen otro nombre. Inversionistas, eh, bueno, llamémoslo corto plazo, pero no se llaman corto plazo, tienen otro nombre, pues. Y los inversionistas intradía. Entonces resulta que todo el tiempo están participando estos manes. Entonces, estos contratos, pues, a veces son manes, a veces son contratos, normalmente, pues para que no nos enredemos al principio, interpretémoslos como personas, como alguien que, o sea, que cada uno es diferente, pero normalmente eso se entiende como que son contratos. Ya le explico por qué. Entonces, estos son los participantes que normalmente hacen que este movimiento ocurra, que pase desde este punto a este punto B. Pero resulta que ellos van participando en orden y siempre participan en orden, siempre. Entonces, el primero que participa es este man, luego este man, luego este man y luego este man. O estos contratos. Entonces, primero participa el contrato del inversionista institucional. Entonces, el contrato de inversionista institucional es el que tiene más billete, es el que tiene más money, 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 money. Es el que tiene mucho más dinero. Por tal razón es el que mueve toda la masa, es el que mueve prácticamente la estructura. ¿Nosotros podemos competir contra él? No, ¿sí? El institucional es el que decide a dónde se va el precio. Entonces él se ubica por acá, por esta zona, ¿sí? Entonces,
por acá, por esta zona, el man se va a ubicar y va a tener las características de mover el precio de una manera proporcional a su antojo. Y literalmente es a su antojo, ¿sí? Entonces, en esta zona A, por acá por esta zona, él se vincula, que es nuestro primer tipo de inversionista, ¿sí? Entonces, por acá él se vincula y resulta que los contratos de estos manes duran más o menos unos 6 meses, o sea, son semestrales, ¿sí? Entonces, es decir, tienen dos contratos al año, ¿sí? Duran 6 meses, entonces son movimientos, tienden a ser movimientos, ¿sí? Que por lo menos aquí enero de 2023 va terminando por ahí para junio, ¿sí? Entonces entra, cambia contrato y entonces normalmente lo que hacen o el mercado se mueve de la siguiente manera. Ellos tienen 6 meses, más o menos 6 meses, y más o menos creo que lo que dura un barco de pasar, digamos, de China a qué, de China, no sé cuántas veces pasen, pero más o menos es el proceso que se hace para el transporte de mercancía y toda esta cuestión en diferentes áreas. No todas las áreas se demoran de la misma manera, ¿no? Es muy fácil de pronto diferenciar el área del sector energético al sector tecnológico, ¿sí? O al sector industrial, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus procesos y tiene sus objetivos. Vamos a hacer de cuenta de que este institucional en este activo X, ¿sí? Eh, en esta posición número A, para esta fecha, enero, tomó la decisión de vender, de ofertar y aumentar la oferta como tal, de puras ventas, para que de cierta manera pueda en junio tener un precio competitivo y comprar, ¿listo? Entonces, lo que hace él es abrir una posición de venta por esta zona y él opta por comprar por acá, por este nivel, ¿vale? Entonces, y su contrato dura más o menos 6 meses. Entonces, resulta que a eso no le podemos correr, porque el man va a meter todo el billete necesario para llegar a este precio número B. ¿Listo? O sea, a este precio número B. Va a hacer todo lo necesario para llegar a este precio B. Y así funciona. Así funciona. Entonces, resulta que este camino de A al B no solamente está la participación de estos manes, que son los que tienen más billete, los institucionales. Pues resulta que cuando el barco llega al puerto, ¿qué viene? Vienen las empresas, ya me acordé, los minoristas. No son los de corto plazo, sino que estos se llaman los minoristas. Entonces, luego vienen los empresarios, vienen las personas que están partícipes ya después del proceso de desembarque, el proceso no, que ya no, que tal vez hayan comprado sus dos containers, no sé qué. Hago una relación así para que entiendan un poco de cómo funciona. Entonces, ya entran a participar los segundos manes, que son los de largo plazo. Entonces, los de largo plazo no tienen la misma cantidad de contratos, o sea, el tiempo, y tampoco no tienen la misma cantidad de billete. Tienen más suave, ¿sí? Son más suaves, son más tranquilos, digamos, no tienen tanto dinero, no tienen dos, tres rayas, pero tienen dos rayitas. Son más poderosos. ¿Por qué? Porque aprovechan movimientos mucho más cortos. No, no es ir, su objetivo no es ir de A al B, sino que de pronto del A, porque sus contratos duran 3 meses, es trimestral. Entonces pasa del A, por lo menos acá, y hace un punto de parada por acá en la mitad, ¿sí? A un C, ¿sí? Entonces, el inversionista a largo plazo gana dinero de aquí hasta acá, ¿sí? ¡Pum! Cerró el contrato y él decide si vuelve a abrir contrato y vuelve y cierra acá. Entonces, aquí es donde vemos que hay una venta por medio de este man, ¿sí? Venta del segundo tipo, ¿sí? Y acá también hay una venta del segundo tipo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una venta generada por
el de largo plazo, ¿sí? Una venta y una compra. En el de largo plazo hay dos ventas, ¿sí? Venta, y aquí también hay compra, ¿sí? Entonces, venta y compra porque cada vez que se abre una venta hay una compra, pero esta compra no va a llegar a suplir esa, entonces simplemente lo que se hace es acumular. Entonces, venta y venta, ¿sí? Entonces, lo que hace el mercado, lo que hace este man es optar por ganancias a corto plazo en su proceso de objetivos. Entonces, así mismo se va aportando. Entonces, así mismo ya vamos entendiendo que de este proceso en donde el mercado va del punto A al punto B, ¿sí? Ya por lo menos así a grandes rasgos, hay dos contratos, ojo, dos contratos de largo plazo y un contrato institucional. Ahora, vámonos al siguiente, al minorista. El minorista trabaja de la siguiente manera. El man eh, trabaja en función de, digamos que de los movimientos mucho más a corto plazo. Entonces los contratos de estos manes no duran ya 3 meses, sino que duran, y tampoco no tienen tanto billete, ¿sí? Duran un mes, ¿sí? Duran un mes. Entonces, durante ese mes, ellos aprovechan movimientos, compras y ventas, compras y ventas, compras y ventas. Entonces ellos aprovechan movimientos cortos, ¿sí? Cortos. Entonces pueden que haya, ¿sí? Movimientos cortos. Entonces durante el mes, entonces uno, 2, 3, 4, 5 y el último, el 6. Entonces hay 6 contratos, literal, 6 contratos de los minoristas en donde están participando, cuyo objetivo o cuya tendencia es clara, que son acumular puras ventas, 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 ventas y ventas. ¿Sí? Entonces resulta que muchas veces, el mercado se ve apoyado eh, o sea, el institucional se ve apoyado, o sea, trabaja en función del apoyo del minorista. Si no existiera el minorista, no existiera el institucional. Es como, va en función de la estructura normal del mercado o estructural socioeconómica en la que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, si no existiera la clase media, la clase alta, no existiera. O sea, es una equidad y trabaja en función de esa estructura, ¿sí? Y los intradía somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros. Estos somos nosotros. Y ya les explico cómo vamos nosotros a trabajar. Por ahora me interesa que entiendan cómo trabajan estos manes, los minoristas, los de largo plazo y los institucionales. ¿Por qué? Porque estos manes tienen unos objetivos y tienen unos contratos. Entonces, pero ahí les adelanto, los intradía trabajan es por quincena o incluso en el día, ¿sí? Entonces nosotros aprovechamos movimientos mucho más pequeños dentro de los meses, ¿sí? Muchos más pequeños. Yo les doy por lo menos un margen. Yo participo en el mercado en el mes, en un mismo activo, participo por lo menos unas 3 veces, máximo, 3 veces en un mismo activo, o 2 veces, no más, ¿sí? Entonces, entender esa estructura. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque resulta que cada uno determina una fuerza, y se las voy a explicar. Ya sabemos que el primero, el institucional, segundo, el largo plazo. Entonces, voy a borrar este gráfico para mostrarles cómo funciona el movimiento y cómo es naturalmente y cómo se expresa naturalmente el mercado. ¿Sí? Ya les muestro cómo funciona el proceso de negociación, ¿vale? Entonces, la característica principal está en entender que, pues, como o cómo identificar el institucional en un gráfico, el institucional en un gráfico siempre va a haber dado a que se generan los movimientos más bruscos, ¿sí? Entonces, son los que generan el movimiento más brusco como tal, determinado en los precios, ¿sí? Entonces, a estos manes los vamos a ubicar, a estos manes por lo general, los vamos a ubicar por acá, por esta zona, por acá, por esta zona, por acá, por esta zona, ¿sí?
son los que dominan, son los que determinan la capacidad, que son los extremos, más extremos por lo menos de este gráfico. Los inversionistas a largo plazo, por lo general, los vamos a encontrar muy cerca de donde ellos se vinculan, por lo menos acá, puede ser por acá, ¿sí? Puede ser por acá, ¿sí? Entonces, muy cerca, pero no necesariamente tiene que ser de manera inmediata, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá sobre este nivel, entonces tenemos presente acá, la característica importante en la cual nosotros podemos identificar, por lo menos este escenario, ¿sí o qué? Ahora, ¿dónde están los minoristas? Los minoristas van a verse ubicados por acá, después de que participen los de largo plazo. Digamos por acá, en este movimiento por acá. ¿Sí me hago entender? Entonces, la idea es que nuestro contexto siempre va a ser vincularnos en movimientos que se vean apoyados por este orden, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que esperar que haya esto, luego que haya esto, y luego que exista la participación de los minoristas, para nosotros poder aprovechar una vinculación de algún movimiento mucho más concreto y mucho más hermoso, mucho más lindo, que va a favor de una dirección de mercados. ¿Por qué digo que tenemos que tener claro este orden? Pues venga, parce, porque es que nosotros o el mercado, olvídense si lo vieron en algún momento, pero si no lo han visto, no se preocupen, que es mucho mejor. El mercado no se mueve mediante resistencia y soportes y vainas así y líneas de tendencia y nada de esta cuestión. El mercado se mueve mediante la concepción muy importante de entender quiénes son los que mueven el mercado. Si nosotros no entendemos eso, en ningún sentido, pero es que en ningún sentido, vamos a marcar, eh, digamos que, una ventaja estadística en la sesión, ¿sí? En las características de operativa. Entonces, nosotros, ¿dónde nos vamos a buscar vincular? Por lo menos en estas zonas, ¿sí? Ya en estas zonas de acá, ¿sí? Entonces, e incluso, vamos a detallar que, por ejemplo, en este movimiento, ¿cuál es el movimiento más, mucho más claro en estos movimientos, en este gráfico? De aquí, desde este punto A a este punto B. Es el punto más claro, porque es una caída que está generada por este nivel institucional. Entonces, pero resulta que, como lo hablábamos, el de largo plazo tiene dos entradas, ¿sí o qué? Entonces, como el de largo plazo, vamos a marcar lo que el de largo plazo es azul, los minoristas son verde y los de institucionales son rosaditos, ¿listo? Entonces, como el inversionista, el largo plazo puede volver a reentrar, entonces por lo menos puede estar acá, digamos, ¿sí? Y dentro de ese margen puede haber otra entrada minorista, ¿listo? Esa entrada minorista puede ser dada por acá. Entonces, nosotros podemos estar dados vinculados a entrar por acá, por esta zona también. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya en esta bajada de acá, ¿sí? Del punto A a punto B, punto A a punto B, no solamente ya vamos a encontrar una alternativa de negociación, o sea, es decir, un escenario donde tengamos ventaja estadística que es por acá, sino que también otra. E incluso vamos a poder encontrar otra por acá, tal vez, quién sabe. La cuestión está en entender de que debemos vincularnos cuando aparezcan estos manes en orden, en orden. Porque si no aparecen en orden, va a haber una desigualdad en participaciones. ¿Sí me entendés? Va a ser una desigualdad. ¿Y cómo así que desigualdad? Es muy sencillo, es muy sencillo. Y va bajo esta idea, bajo esta idea. Ya les explico. Si, por ejemplo, el mercado está cayendo, 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 cayendo. Y por ejemplo, de aquí a acá
De aquí, esto fue, digamos que febrero, ¿sí? Aquí entró el de largo plazo. Por acá entró pues el minorista, ¿sí? Y nosotros logramos entrar por acá, por esta zona. ¿Listo? Entonces tenemos en cuenta que el de largo plazo pues tiene 2 veces en el mes. Entonces digamos que eh, por ahí para febrero, marzo, abril, mayo, digamos que para abril, ¿sí? Haya generado otro escenario, otra alternativa de negociación, otro apoyo para generar un movimiento a la baja, ¿sí? Otro apoyo para generar un movimiento a la baja. Entonces, por ejemplo, aquí en abril, estoy dando un ejemplo, ¿no? No quiere decir que el mercado se mueva así, pero estoy explicándolo así para que más o menos se entienda. Entonces, vuelve y juega, entra también el minorista, ¿sí? El minorista siempre trata de entrar después de que entra el largo plazo. Em, este que, entonces, listo. Entonces, vuelve y juega, va a haber una alternativa de negociación. Pero resulta que hay muchas veces en donde ellos finalizan sus contratos o incluso tal vez resulta que el mercado ha encontrado un objetivo, ya le explico qué es un objetivo, y cuando cumple un objetivo, entonces automáticamente el mercado opta por entrar, ¿sí? De una manera proporcional y tal vez no, no entre no entre pues el intradía, no entre ni la de largo plazo, sino que entre el institucional, por ejemplo, después de una liquidación. Entonces, las liquidaciones de contrato más o menos se ven más o menos así, ¿sí? Cuando el mercado se desploma y luego, ¡fuf!, reacciona. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué va a permitir saber si por lo menos estos movimientos bruscos, ahora, ¿será que entonces habrá entrado el institucional y me permitirá llegar nuevamente a máximos o generar un movimiento alcista? Porque generó esta volatilidad. Entonces, cuando nosotros nos vemos incentivados por, por tal vez, por ver este tipo de movimientos, entonces, porque vemos este tipo de movimientos, entonces, y porque, no sé, en el pasado fue una reacción importante, entonces decimos, no, eso se va a ir al alza y eso tiene bastante concepción a que genere un movimiento. Pero resulta que nosotros como traders, bueno, la mayoría de las veces no tienen paciencia, entonces buscan comprar por acá, por esta zona. Entonces, como compran por acá, por esta zona, entonces lo que pasa aquí, netamente, es lo siguiente. Ya les explico. Los brokers, ¿sí? O las instituciones, ellos saben dónde están ubicados las grandes masas, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos en este precio, ¿sí? Entonces, si nosotros, así, ahorita estábamos viéndolo así grande, pero ¿qué tal si lo vemos así a mayor proporción? ¿Sí? Entonces que el mercado hace así de esta manera, cae, y hace, ¡puf!, hace esto, ¿sí? Entonces, que porque entonces el precio tocó este nivel, ¿sí? Entonces, el mercado, lo más probable o la teoría es que como este precio me llevó este precio acá, entonces lo más probable es que este precio vuelva otra vez a generar un movimiento. No funciona así, no funciona en segundo así. Entonces, ¿qué pasa con el mercado o con las personas? Se comienzan a posicionar compras acá, pero resulta que esas compras no están apalancadas, no están apalancadas de estos manes, sino que resulta que va en función primero de un objetivo tal vez mucho más abajo, tal vez el mercado tenga un objetivo mucho más abajo, ¿sí? Es decir, el mercado no vaya a tasar este objetivo de acá, ya le explico cómo funcionan los objetivos, sino que pues el mercado decida seguir cayendo. Entonces, en este escenario, las compras se ubican por esta zona y el stop loss, que ya sabemos que nuestros parámetros de pérdida se ubica acá. Entonces, el take profit pues va a ser un 2-1, ¿no? O un 1-1, lo que sea, no sé. Entonces, normalmente pasa así. El trader identifica una zona de demanda y dice, bueno, ok, me voy a ir. Pero él no entiende que, que anticiparte ese tipo de movimientos lo que va a hacer es aumentar el riesgo. Lo que hace aquí es aumentar el riesgo
o lo que aumenta es la desventaja. La desventaja en la participación operativa. ¿Por qué desventaja? Porque está haciendo lo que normalmente cualquiera haría, ¿sí? Y resulta que estos stop loss, son los objetivos. Ojo, ojo lo que voy a decir. Estos stop loss son los objetivos de los minoristas, ¿sí? O sea, es decir, para los minoristas es súper interesante casarnos a nosotros. Por tal razón, lo que hace es que nosotros nos vamos compra, entonces, pa, nos quema. Entonces, pum, cumplieron un objetivo. Pero resulta que ellos ubican estas zonas, ¿por qué? Porque estos stop loss tienden a hacer mucho billete, mucho dinero, porque es donde están la mayoría de las masas. Entonces aquí está ubicado prácticamente todos los pececitos. Cuando llega la ballena y juéquete, venga para acá, ¿sí? Más o menos va en función de esto. Entonces, eh, vuelve y juega. Para nosotros tener o ubicarnos en un contexto de ventaja, debemos de tener claro que estos manes están presentes y que estos manes están en función de comerse a los pescaditos. Y los pescaditos son las personas que prácticamente venden y compran en función netamente de la compra, de la demanda y la oferta, en que el mercado puede llegar a trabajar, ¿vale? Entonces, vamos al mercado real para que ustedes entiendan cómo funciona esta cuestión, ¿vale? Vamos al mercado real. Por ejemplo, aquí incluso tengo una alternativa sobre esta zona. Entonces, mire, por ejemplo, acá, en diario, taxi. Mire, por ejemplo, acá. Entonces, miremos esa estructura aquí. Entonces, el mercado, están viendo la pantalla, ¿cierto, traders? Entonces, el mercado, ¿dónde creen que lo están institucionales? Entonces, acá sobre esta zona, institucionales, número uno. Acá por esta zona, número uno, ¿cierto? Número uno, fácil de identificar, ¿cierto? Fácil, fácil de identificar, ¿vale? Entonces, entonces tenemos acá que es 2021. Entonces, después de 2021 ellos tienen que ubicarse en alguna zona para llegar a otro objetivo, ¿sí? Entonces, tal vez estén ubicados por acá, por esta zona. Entonces, aquí otros número uno, ¿sí? Acá en 2022, ¿sí? Eh, Se vieron vinculados acá, número uno, para llegar nuevamente hasta esta zona de acá y llegar a este objetivo, a estos niveles 2023. Entonces, así muy sencillamente estoy desglosando en los años para que entiendan dónde se están ubicando los institucionales dentro de las características de los cuales son los movimientos o los objetivos con los cuales el mercado opta por llegar, ¿vale? Entonces, dentro de estas características, no, incluso creo que están ubicados es acá, número uno. Esto es un análisis rápido, ¿sí? Aquí están ubicados acá. Ya le explico el por qué y bajo qué estructura se puede llegar a trabajar. Entonces, resulta que el mercado cuando cierra o abre ciclos, ¿sí? Cierra o abre ciclos, o cuando vende y cuando compra, lo que va dejando en su rastro son zonas competitivas. Entonces, resulta que el mercado, vamos a partir de este hecho, desde ese punto de la izquierda, desde acá, vamos a partir desde acá. Entonces, este punto de acá resulta que fue vendedor en algún momento, pero resulta que hay una norma general del mercado que es que el precio se siente atraído por estas zonas de venta después de sus compras. Entonces, es decir, pero no en el mismo precio, sino en zonas competitivas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este precio, digamos, haya sido precio número 100. ¿Sí? No sé qué precio haya sido. Digamos, haya sido precio número 100. Y este precio número 100, eh, en algún momento o en su momento, pues tuvo un objetivo de que se devaluara el precio a un precio número, no sé, 10, a un precio número 20, no sé. Entonces, en este precio número 20
automáticamente va a detectar, porque la detecta, que hay una zona de venta por encima del precio número 100, ¿sí? Por encima, no por debajo ni exactamente en el nivel, por encima. Aquí mismo pasa también cuando ocurrió este tipo de esta compra. Deja un rastro y el rastro lo deja por debajo. Entonces el rastro lo va a dar acá. Entonces, ¿qué quiere decir un rastro? Es decir, los precios se atraen. Entonces, si por ejemplo de acá, de aquí hasta este punto, este sería nuestro punto A, nuestro punto B, toca detallar por el mercado por cuál se vio apoyado, por los de largo plazo, los minoristas, por los institucionales, ¿sí? Tenemos que detallar eso necesariamente, no obligatoriamente, pero sí por lo menos debemos de ver los niveles de reacción, los cuales nosotros podemos detallar y determinar en función del mercado en lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, si del A a B ocurrió un movimiento y ocurrió muy rápido, estos son movimientos no anticipables, ¿sí? En donde, pues tal vez se pueda anticipar antes, pero vamos a ubicarnos en lo que está en este momento. Es decir, estos movimientos tan rápidos tienden a hacer liquidación de contratos, ¿sí? Como este de acá, ¿sí? Entonces, se llaman sell-off. Entonces, lo vamos a llamar sell-off. Entonces, esos movimientos tienden a hacer liquidación de contratos, entonces no son tan anticipables para mirar alternativas de negociación, ¿cierto? Entonces, dentro de estas características, vamos a entender que en estos rastros, entonces, si aquí se abrieron ventas, era para que se abrieran compras acá. Entonces, cuando se abren compras acá, resulta que estas compras buscan, buscan anular el total de las ventas de acá. El total de las ventas, pero vuelve y juega. Entonces, digamos, aquí empiezan con 100 contratos. Vamos a ubicarnos así. 100 contratos. Entonces, 100 contratos, por acá se le agregan unos 50 más, ¿sí? Entonces ya van 150. Por acá se le agregan ya los últimos y, y por consiguiente, pues ya comienza a incrementarse la demanda. Como digamos acá 200. Entonces ya cuando comienza a inyectarse la demanda, es decir, detecta este precio de compra, entonces lo que hace la compra es, por cada contrato que va, o por cada, sí, contrato que va matando, por así decirlo, digamos así. Entonces aquí en esto que es de 200, entonces tal vez tenga la demanda o sea, lo que hace es cambiarlo de posición. Entonces la demanda lo que hace es, ok, arranca aquí con, digamos que con 10 contratos, con 100 contratos también, perdón. Y esos 6 contratos arranca y ¡pum! Mata el primer objetivo, que es este donde se había inyectado 200. Es decir, donde se había inyectado como tal 50, porque pues eh, 50, vamos a ir aumentando, ¿sí? Empezamos con 100, 150 y 200. Entonces aquí se matan 50 contratos. Entonces pasan de ser contratos de oferta a ser contratos de demanda. Entonces lo que automáticamente identificamos acá sobre este nivel es que como mató contratos, entonces lo que pasa es de 100 contratos de demanda pasan a 150 contratos de demanda, ¿sí? Entonces pasan al otro lado, al otro mando, al otro bando, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa zona hay 150 contratos de demanda y digamos que vamos a apuntarle a matar los 150 contratos restantes de oferta. Entonces, para eso, pues tiene que buscar un precio por acá en esta zona, ¿sí? Para volver a apalancarse y dirigirse por lo menos hasta esta zona y matar los otros contratos. Para asimismo seguir aumentando los contratos. Entonces, es decir, si llega y mata este nivel de acá, o sea, si llega el precio acá sobre esta zona, llega y mata sobre este nivel, entonces lo que va a hacer los contratos de demanda es aumentar. Entonces, aumenta nuevamente los contratos. O sea que el institucional nunca pierde. Exacto, nunca pierde el institucional. El institucional nunca pierde. Entonces, tú aumenta los contratos, va 200. Entonces ya hay 200 de demanda en este nivel, hay 200 de demanda, ¿sí? Y hay ya netamente
eh, 100 pendientes por suplir. Entonces, por tal razón, en este momento, para esta fecha, digamos que enero, febrero, ¿sí? Abril, no sé, por acá por esta fecha, hay 200 de demanda y hay 100 de oferta andantes, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cómo hace, cómo hace estos compradores de acá? ¿Cómo hacen para aumentar contratos de demanda? Simplemente liquidando contratos de oferta. ¿Y cómo los liquida? Pues con la subida, ¿sí? Con la subida. Entonces, como nosotros estamos entendiendo que el mercado pues está generando un movimiento alcista, ¿sí o qué? Ese movimiento, pues acá ya tenemos 200 contratos, ¿cierto? Y solamente 100. Entonces, como en esa equivalencia solamente tenemos 200 de demanda y 100 de oferta, pues entonces, ¿qué va a hacer el precio? Pues subir, seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo, hasta que vuelva y liquide toda esta cuestión. ¿Me hago entender? Hasta que vuelva y se liquide y y haya una equivalencia entre los contratos de demanda y contratos de oferta. Entonces, claro, cuando ya encuentra una zona, ¿sí? Una zona donde comienza a suplir todos los contratos y toda esta cuestión, entonces él lo que comienza a hacer es dejar estos objetivos. Entonces vamos a marcarlos así. Entonces, en esta caída hubo este movimiento, vamos a marcarlo más cerquita para que ustedes entiendan acá. Mire, por lo menos aquí, yo puedo marcar esto por acá y digamos este último acá. Aunque este último casi ni se nota, ¿sí? Entonces el mercado aquí lo que optó fue generar un movimiento de caída. Entonces acá sobre esta zona hay un precio competitivo. Entonces aquí hay ventas, acá hay ventas y ya por acá hay compras, ¿sí? Entonces estas compras buscan alarme. Entonces aquí hay, por ejemplo, entra con liquidez y lo que busca es anular estos objetivos. Lo que busca, o sea, todo este movimiento que se genera después de esa compra es para anular estos objetivos. Entonces, claro, el mercado no va a arrancar de una manera inmediata. Mire que justo antes de llegar al primer objetivo, se devuelve. ¿Qué quiere decir? Que el contrato de estas compras no es tan suficiente para liquidar este contrato de oferta. Que digamos que sean, vamos a colocarlo en dinero, digamos que sean 500 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, 500 millones de dólares para ese contrato, pero resulta que solamente tenemos, con esta compra de acá, solamente tenemos 100 millones de dólares. Entonces el mercado lo que busca es buscar otra zona de compra apalancado de minoristas o institucionales. Entonces, busca tal vez unos 300 millones acá por esta zona, porque ya pasa, por ejemplo, aquí de julio a junio, de julio a agosto, por acá, en esta zona, puede haber otro ya, o participación de los institucionales minoristas a largo plazo, no sé, pero se va apalancado. Entonces ya no hay no es solamente 100 sino que ya hay 300. Para liquidar esta zona, o sea, esta zona que aquí la liquida, ¿sí? Aquí la liquida, necesita 500. Entonces resulta que, pero para liquidar la de arriba, que es mucho más costosa, digamos, necesita ya, eh, no sé, 800 millones. Entonces, así mismo lo que hace el mercado es buscar precios de compra, precios de compra, precios de compra, apoyado. Tal vez el institucional haya aportado esto, solamente 100 millones, el institucional, ¿sí? Pero resulta que como los de largo plazo, entonces el de largo plazo aportó 300. Entonces 300 por acá y tal vez 300 por acá, sí, por aquí cambia de año. Entonces, todos este dinero va apalancado y va aportando para liquidar los contratos que están pendientes por acá arriba. Entonces van 300, digamos que cada uno aporte acá 200, 200 y 200, que son estos precios que son diferentes. Ya les muestro cómo identificar los precios diferentes. Entonces acá se varían 300 más 100, 400, 600, 800, 1000. Entonces, 1.000 millones de dólares para liquidar esta posición. Entonces, pum, llegó acá a esta zona. Entonces, claro, ya cuando opta y tiene la demanda necesaria, o sea, ya cuando está acá en este punto, ya tiene 1.000 millones de dólares. Entonces, ya como tiene 1.000 millones de dólares, ya puede liquidar esta posición sin problema.
Entonces, como liquida esta posición sin problema, entonces lo que hace es fuéquete, cumple objetivo. Cuando cumple objetivo, lo que pasa es simplemente quitamos este nivel. Entonces, ya como esta zona ha sido erradicada, ya este punto ha sido visto. Este precio pasa a ser visto. Por tal razón se liquida. Pero claro, como resulta que el mercado opta por liquidar esta posición, entonces ya ha liquidado prácticamente una zona o un nivel en donde pues puede optar por bajar los contratos, porque pues al fin y al cabo todos estos son contratos de compra. ¿Y qué pasa cuando llega a un objetivo? Llega y suple con contratos de venta. Entonces lo que hace es bajar el billete, ¿sí? Lo que hace es bajarlo, ¿sí? Entonces lo baja a tal proporción. O a tal porción de qué? De que el mercado pueda retornarse y que la oferta termine ganando, o si en caso tal la demanda termina ganando y se acerca a este objetivo. Para hacer el ejercicio y que sea concreto, tiene que ser acá más o menos 500. Tiene que ser 500 o por lo menos tiene que ser 400. ¿Listo? Entonces, claro, cuando llega acá, entonces acá hay dos cosas. O el mercado, cuando cumple el objetivo, puede devolverse. Posiblemente tiene tanta proporción y tanta acumulación de demanda que pues nada que hacer, señores. El mercado va por este objetivo. Entonces, como va por este objetivo, entonces el mercado va a seguir derecho. Entonces, claro, ya cuando llega acá, ya no está con los 1.000 millones de dólares, sino que ya solamente se queda con 500. Y si esta es una zona de oferta y esa zona es, digamos, de 400, entonces, claro, ya cuando vende acá, entonces el mercado se queda solamente con 100, ¿sí? 100 millones andando, cuya capacidad le dio para que este man que se posicionó acá haya logrado el objetivo de llegar por lo menos hasta acá. Primera estancia acá y luego segunda estancia acá. Entonces, va en función de eso. También funciona de la misma manera al alza, ¿sí? Al alza. Entonces, el mercado optó aquí, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En tener todos estos precios de demanda. Y los acá, este precio de demanda, este precio de demanda acá, puede ser este de acá, sí, puede ser este de acá, puede ser este de acá, sí, puede ser este de acá, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando generó toda la subida, ya no estamos generando la bajada, ahora estamos analizando la subida. Toda esta fue la subida que permitió, incluso pues también hay uno más abajo. Sí, entonces, listo, la subida va bajado con todos estos objetivos. Entonces, mire, si entonces empieza por acá con estos precios, estos precios, estos precios, estos precios, estos precios, estos precios. Entonces, claro, ya cuando liquida por acá arriba, ya liquida, comienza a liquidar, si ve que comienza a lateralizarse, comienza a tener otro comportamiento el mercado. Entonces, ese comportamiento va en búsqueda de liquidar, o sea, porque la oferta tiende a ser mayor. Entonces, va en búsqueda de que de liquidar los precios de abajo, ¿sí? Entonces, por lo menos en este caso. Ya cuando el mercado hace este último inyección, el mercado huequete, liquida. Sí, sí. Entonces, liquida la primera posición. Por tal razón ya le liquida, entonces ya no nos interesa este precio. Entonces el mercado cayó, volvió y cayó por acá, por esta zona. Entonces ya también liquidó este precio. Entonces, pues nada, nada que hacer. ¿Listo? Pero si ustedes analizan, analicen algo. Este, analicen algo. Mire que en su momento, este fue un objetivo, ¿cierto? Este fue un objetivo. Y como este fue un objetivo, cuando el mercado llegó acá, cuando el mercado vino y llegó acá, ¿sí? Cuando llegó acá, aquí fue una liquidación de contratos. Por tal razón, el mercado necesitó más demanda. O sea, es como cuando nosotros vamos a una subida y estamos en segunda y, papi, pasa la primera porque te quedas, ¡ah! ¡Pum! Güey, que te arranca en primera. Entonces, resulta que cuando aquí arrancó en primera,
hubo una mayor o sea, una mayor inyección de demanda. Y esto se ve reflejado en el futuro. ¿Por qué se ve reflejado en el futuro? Porque, porque cuando liquidó, pum, liquidó, acá en el futuro, mire cómo el mercado se mueve, caída, no sé qué, aquí cumplió este objetivo de acá, aquí, pum, liquidó esta posición de acá, que fue esta de acá, y mire que el mercado no tuvo tanta reacción, mire, subió y volvió a caer, y pum, encontró este, solamente era que encontrara este, que en su anterior movimiento fue el que, este movimiento fue el que liquidó la posición anterior, el objetivo anterior, solamente es que tocar ese objetivo y, huequete, mire, era un movimiento alcista no tan importante, pero sí alcanzó a generar por acá, a marcar otros objetivos, porque es que aquí vuelve y juega, aquí marca otros objetivos, ¿sí? Entonces el mercado va en función de eso, va marcando objetivos alcistas, objetivos bajistas, objetivo alcista, objetivo bajista. Entonces acá como toca otro objetivo, entonces vuelve y juega. Entonces ya este precio vuelve y retestea sobre este nivel y prácticamente lo que está haciendo es aumentando los niveles de demanda. ¿Sí? Los niveles de demanda, los niveles de demanda. Entonces, eh, claro, ya llega un punto en donde listo, ese precio pues ya no deja de importar, porque pues ya el precio, ya el nuevo precio que importa es este de abajo. ¿Listo? Entonces, por el momento están estos objetivos vigentes, los de abajo. Entonces, el mercado sube, toda esta cuestión. Mira, incluso el mercado opta por llegar hasta objetivos mucho más interesantes por acá arriba, en una liquidez. Entonces, si nosotros determinamos, pues aquí cumple con este objetivo, aquí va cumpliendo progresivamente objetivos, pero cumple como tal con este, no alcanza a cumplir este de arriba. ¿Por qué creen que no alcanza a cumplir este de arriba? Sí cumplió este, pero ¿por qué creen que no alcanza a cumplir este de arriba? Porque tal vez esta demanda, ¿sí? O este, que estaba apalancada con esta demanda tal vez de acá, ¿sí? No fue necesario, eh, no fue tan importante y no fue tan alta que le haya permitido llegar a ese objetivo, ¿sí? Por tal razón necesita recargar, necesita recargar, necesita recargar. Y para recargar, pues necesita caer, no es normal. Entonces, para esta caída, pues hay que suplir objetivos. Mírese algo acá importante. El mercado aquí en esta caída, sí, vamos a borrar. Aquí en esta caída, el mercado opta por llegar. Mire, aquí casi, casi que llega a este objetivo, pero no llegó, simplemente retrocedió. ¿Esto será que va a dirigir? ¿Esto va a estar apalancado por compras? No, no está apalancado por compras. Por tal razón, este movimiento de compra es falso, es simplemente correctivo. ¿Por qué? Pues porque simplemente vamos a entender algo. Ya como acá ha hecho una consideración, una liquidación de contratos, eso se denota. Ya luego le explicaré cómo se denota, ocupemos nosotros definir una liquidación de contratos. Aquí se ve claramente, pues luego le explicaré. ¿La función está en qué? En este movimiento está predominado por la oferta. Por tal razón, si nosotros entendemos que está predominando por la oferta, por contratos de oferta, pues nosotros, ¿por qué vamos a comprar? ¿Eh? ¿Por qué vamos a comprar? Entonces, vamos a determinar por lo menos en primera instancia que va a ir matando objetivos. Entonces, vuelve y juega, acá hay un objetivo, ¿sí? Acá hay un objetivo importante. Entonces, mire que va matando objetivos progresivos. Entonces, aquí pan, mató objetivo, corrección. Ni siquiera llegó como a la mitad. Pum, le valió huevo y siguió matando objetivos. Entonces, ya este precio no importa. Entonces siguió. Tan, hizo esto, corrección normal, pum, llegó a este objetivo. Llegó a este objetivo, pero no alcanzó al objetivo de abajo. No alcanzó. Entonces, claro, por consiguiente, hace una corrección mucho más importante. Claro, este movimiento de aquí a acá, sí, llegó a objetivo, a la corrección alcanza a ser por encima del 50%, mayor del 50%. ¿Por qué? Porque este precio tiene mucho más billete, este objetivo tiene más billete que este precio de acá. Por tal razón, este precio simplemente generó un movimiento, una corrección muy pequeña, no generó más de es menor, es menor del 50%, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, los niveles de liquidez o los niveles de objetivos me aportan a entender la participación de estos, de los niveles, de los precios como tal. Por tal razón, esta zona que pues tiene un poquito más de dinero, pues genera una corrección mayor del 50% al movimiento anterior. Pero aún así,
no ha suplido el precio más competitivo aún, que es este de abajo. Entonces, por tal razón, el precio lo que va a buscar es encontrarlo como tal. Y mira, más aún, ¿qué pasa? El mercado recarga aquí oferta tan importante, pero tan importante, que va en búsqueda de que antes de que se finalice el año, es decir, antes de que finalice el contrato del institucional, que el man está posicionado acá arriba, eso sí les voy a decir, es muy poco, es muy difícil, la verdad, saber si realmente los institucionales están ubicados acá en primera instancia. ¿Están mal los símbolos? Discúlpeme, discúlpeme. Si está acá, tan 50%, entonces esto es menor, este nivel es mayor, 50%, ¿sí? ¿Está bien? Este es mayor que, ¿cierto? Mayor que el 50%. No sé si lo había hecho así. ¿Está bien, sí o qué? ¿O no está mal? Este nivel es mayor que el 50%, a veces menor. ¿Será que me fijé ahí, traders? Bueno, no sé, traders. No, la verdad es que hace rato no lo manejaba, pero creo que está mayor que el 50%. No, creo que sí es menor. ¿Vale? Bueno, pues la idea es esa, que se entienda. No sé, me pifié, si me pifié, discúlpeme, me corrigen ahí, ¿listo? Pero la idea es entender eso, ¿no? Que el nivel de liquidez no le permitió superar el 50%, bueno, perdón, superó el 50% de la corrección. Hay una herramienta que a ustedes les permite manejar, que es esta herramienta, Fibonacci. Entonces ustedes la trazan acá, retroceso de Fibonacci. Muchas personas la manejan, ¿sí? Entonces se proyecta de arriba hacia abajo. Entonces manejan, o sea, ¿cómo la manejan? ¿O cómo la proyectan? Simplemente desde la punta inicial a la punta final la trazan y aquí va detallando cuánto fue la corrección como tal. Incluso aquí están números decimales, no están porcentajes, sino que decimales. 50%, 60%, 78%. Alcanzó una corrección más o menos del 78%. ¿Sí? Pues si quieren ser exactos, pero pues si no, pues no hay problema. Lo importante a mí que me interesa acá es que no logro cumplir el objetivo. Y algo muy interesante, cuando cumple el objetivo, mire la pequeña corrección que hace. ¿Por qué hace esto? Porque resulta que la gente está pensando que como esto es una zona de compras, es decir, a lo que yo iba, ¿sí o qué? Como esta zona llevó al precio hasta acá, mire cuando el mercado llega aquí, mire lo que pasa. Es una corrección pequeñita. Ni siquiera la hace, ni siquiera la hace de esta manera, ni siquiera la hace de esta manera. ¿Por qué la hace tan pequeñita? Porque sabe y es consciente de que aquí se están ubicando manes en largo, es decir, están abriendo largos acá, sí. Están abriendo compras acá, compras, ¿sí? Entonces, claro, como detectan las compras, solamente por eso, claro, toca el objetivo, chao y chao. Solamente nos quedan los objetivos de abajo, ¿sí? Chao y chao. Entonces, lo que hace el mercado es engañar y dice, ah, sí, papito, ¿quieres comprar? Pues ni mierda. Nosotros como minoristas identificamos tu zona y simplemente capturamos, capturamos y capturamos. Te quemamos tu stop loss. E incluso hay personas que lo que hacen es, eso incluso yo lo hacía antes, ¿sí? Hábito desastroso, que es, uy, no, esperémoslo un poquito más. ¿Sabe qué? Toca este objetivo y así se va, el siguiente objetivo. Entonces, este siguiente objetivo tuvo mayor demanda. Que toque este objetivo, este ahí sí ya sube. Entonces lo que hace es tocar el objetivo, uno extiende su pérdida y mire qué pasa. Sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí entienden cómo funciona? Ah, Estoy, mi Andrés de hoy está castigando y está entendiendo el Andrés de ayer. Y el Andrés de ayer cometía esos errores y era cazado por los minoristas. Por tal razón, yo dejé ya de ser la presa, ahora paso a ser depredador, no depredador como tal, pero sí paso a pensar como depredador. No necesariamente tengo es que ser depredador. Para ser depredador necesito contar con las habilidades de depredador. ¿Y cuáles son las habilidades de depredador aquí en el mercado? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las habilidades de depredador aquí en el mercado? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las habilidades que debe tener o qué debe tener un depredador? ¿Qué debe tener un depredador acá en el mercado?
¿Quién me dice? ¿Quién? Hay 10 personas. ¿Quién me dice? ¿Qué perfil o qué capacidad de tener a ver, paciencia? No, paciencia no. ¿Quién me dice? A ver, Ernei me respondió. Hay más personas, hay más personas. A ver, pensamiento crítico. No, no es pensamiento crítico, no. ¿Mm? ¿Qué tiene que tener? En el mundo animal prevalece el más fuerte, ¿sí? Muchas veces. Prevalece el más inteligente, sí, muchas veces. Prevalece el que más tiene paciencia, sí, muchas veces. Pero aquí en el mercado, ¿quién es el que prevalece? O sea, ¿quién es el que tiende a cazar a los otros? Entender para dónde va el mercado mediante los puntos de liquidez. No, no. Aquí observación, no. Adaptación, no. Aquí el que caza, instinto, no. Todo eso son características de un depredador, pero en el mundo animal, en el mundo real como tal, pero en el mercado, en las finanzas, el que tiene el billete es el que tiene el poder, es el que tiene toda la capacidad y todo el concepto para cazar a otro tipo de personas. No importa si vos sos el más inteligente, no importa si sos el más, el que más te adaptas, el que tienes más el instinto, el que más, no sé, no importa. Te lo juro que deja de importar. Al fin y al cabo, lo que más importa es el billete. Aquí el que tenga el billete, que tiene el billete para mover el mercado, es decir, sea bajo un contrato institucional, sea bajo un contrato de largo plazo o de minorista, es el que te permite que seas casado, ¿sí? Que seas una presa o que vayas en función del que caza. Entonces, aquí no busco que nos volvamos depredadores, porque es que es muy difícil, la traders, es muy difícil que nosotros de la noche a la mañana saquemos 5 10 40 millones de dólares de la nada y como vamos a mover el mercado y a cazar a los otros traders. ¿Me hago entender? Nosotros no podemos ser depredadores, porque los depredadores son los que tienen el billete. ¿No han visto un programa de pronto que es los tiburones, Shark Tank? El tanque de tiburones. Ellos son tiburones porque son depredadores porque tienen un billete en el berraco para ser inversionistas y para perfilar cualquier tipo de negocio y chao. Chao pescado, a cualquiera pueden apalancar o no. El billete, ¿sí me entiendes? Lo que nosotros podemos hacer mediante la observación, adaptación, instinto y todos estos procesos es pensar, pensar como ese man, porque nosotros no tenemos el billete, ¿sí? Por tal razón no podemos ser depredadores, pero sí podemos apalancarnos y podemos irnos a favor de eso. Entonces, somos como los carroñeros. Es decir, el león caza todo ese tema y deja los restos, nosotros nos comemos esos restos. ¿Me hago entender? Vamos en función de esa estructura. Mm, es para que entiendan que el mercado se mueve en función de lo que predomina ya algo escrito. Está escrito y es una ley. Lo domina el billete, lo dominan los contratos de largo plazo institucionales y los minoristas. Nosotros no lo dominamos. Por tal razón, no podemos entrar en contra del contexto y encontrar, y muchas de las cosas que ustedes dijeron, está bien. Y eso es lo que es, pero eso es lo que tenemos que tener nosotros en la cuestión al momento de adaptarnos o de pensar como los depredadores, pero jamás podemos llegar a ser depredadores. ¿Por qué? Porque no tenemos el billete, ¿sí? Los depredadores, entonces tenemos que aprender como ellos, entonces tenemos que aprender a pensar cuando ellos cazan y nos dejan las migajitas. Entonces, aquí como en este momento pasa así de esa manera, llega objetivo, no sé qué, eso sigue cayendo, sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. Mire, llega ese siguiente objetivo, taque, ese siguiente objetivo, taque, pero falta otro objetivo por acá, que es pendiente, mírelo, acá está, no lo ha cumplido y se quedó justito antes y está haciendo unas correcciones importantes. Les voy a preguntar, si yo marco sobre este nivel, ahora acerquémonos más, ¿no? Solamente vamos a acercarnos a este pedacito y ya nos vamos a este marco de tiempo y lo que vamos a dar, un marco de tiempo de 4 horas, por ejemplo. Si yo coloco acá
Normalmente, ¿qué estaría pensando el trader normal? Mire, el trader normal estaría pensando, mira, aquí compró, acá compró, el objetivo, mira, estuvo a esto el objetivo, a esto, pero no lo cumplió. Y esto aquí es muy importante que lo cumpla. Si no lo cumple, simplemente esperemos a ver qué está pasando. No lo cumplió, ¿cierto? Entonces se apalancó, comenzó a subir, comenzó a subir. Ah, qué interesante, comenzó a subir. De esta bajada de acá, ¿sí? Este movimiento bajista de aquí y acá, ¿sí? Pues también genera objetivos, ¿no? Más intradía, más pequeñitos, ¿sí? Ya aquí cada vez que nos acercamos a un movimiento más pequeñito, cada vez nos estamos detallando más. Entonces, acá objetivos, objetivos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, de cierta manera el mercado está en un proceso lateral en donde, pues de alguna manera u otra genera algún tipo de estructura. Pero lo que me interesa no es ni siquiera ese objetivo, eso no me interesa, ¿sabes? Porque pues lo que me interesa es más entender que el precio va a tasar y a marcar para llegar a este objetivo de acá. Tiene que llegar de alguna manera u otra. De alguna manera u otra tiene que tratar de llegar hasta esta zona de acá, traders. Tiene que llegar, porque es que los objetivos se cumplen. Puede que esté a un pelito, pero los objetivos se cumplen. Tiene que corregir, no sé qué, pues tiene que cumplirlo, porque es la ley de demanda y oferta. Pero aquí hay una idea. Y se la explico de la siguiente manera. Las compras están por este lado, las compras están por este lado, ¿sí? Se genera acá una falsa ruptura, ¿sí? De llegar acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este precio de oferta acá no fue suficiente para realmente caer, llegar a este objetivo. Entonces, lo que hace el precio es acumularse, acumularse, acumularse. Acá genera una falsa ruptura, ¿cierto? Una falsa ruptura. Entonces genera dos zonas en las cuales son compras, digamos que normalitas. Estas aquí son ventas normalitas. Acá hay un factor disruptivo. Acá hay compras normalitas. Acá hay un factor disruptivo que son precios competitivos. Compras normalitas, compras normalitas. ¿Listo? Entonces vamos a, ¿en función de qué? Resulta que el mercado tiende a moverse en las compras normalitas, pues va a objetivos normales, ¿sí o qué? Aquí fue capaz de llegar acá, esto fue capaz de llegar acá. Resulta que si el mercado hace esto, es decir, busca un precio diferente a esto, es decir, este precio de demanda tiende a ser un poquito más alto, es decir, si con este precio que es diferente a este, no es capaz de superar este máximo, o sea, el mercado llegar y superar este máximo de acá, quiere decir que la demanda no es competitiva, o sea, esta demanda no es competitiva. Quiere decir que la demanda no me va a indicar de que esto va a ir al alza, quiere decir que el contexto bajista sigue predominando. Entonces, lo que yo debo entender es lo siguiente. Listo, hay una consolidación. Listo, hay unos precios de compra normalitos, que son estos, aquí, acá, acá, acá. No sé qué. Resulta que hizo una consolidación bajista, que es esta de acá. Entonces resulta que nosotros vamos en función de algo. Si yo estoy predominando, mi contexto es bajista, yo tengo dos alternativas. Detallar la anomalía de demanda o la anomalía de oferta. Yo personalmente me enfoco en la anomalía de oferta y acá hay una anomalía de oferta. Aquí hay una anomalía de oferta. ¿Por qué hay una anomalía de oferta? Porque está explícitamente detallado que el precio, ¿sí? Se salió por esta zona y aquí hubo, digamos que incentivó a las personas a que se fueran largo, es decir, que hicieran esto, ¿sí? Incentivó. ¿Por qué? Porque es normal, porque así funciona la teoría, así normalmente ejecuta la presa. Identifica una ruptura, porque rompió, entonces, ¿cuál es la teoría? Que si rompe, retestea y al alza. Mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo, y mira lo que va a seguir haciendo. Y mira para dónde va. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí es un nivel, o es una zona, o es un momento donde van a cazar a manes que van al alza, donde en ningún sentido va a ir al alza. Es decir, que están esperando normalmente. Sí, aquí volvió y va a acabar en reacción alcista.
Por tal razón, vamos a comprar acá y lo más probable es que esta consolidación me lleve porque este precio es una resistencia, un soporte fuerte. Entonces el precio yo puedo apalancar más. Entonces vuelve y juega. Yo estoy pensando tal cual como yo pensaba antes. ¿Sí me entiendes? O sea, es decir, de manera tan incorrecta, pero así pensamos los que nos dejamos devorar por los depredadores, así tal cual, papi, así tal cual. No, ¿sabes qué? Esperemos un poquito más. Puta, y uno extiende el stop loss. Tan, perdamos un poquito más. No, ¿sabe qué? Esto va a ir un poquito más acá. De pronto tal vez va a tocar este objetivo de acá, tal vez este objetivo de acá o esta cosa de acá, y ¡pum! Así se devuelve. ¿Sí? Entonces extiende un poquito más el stop loss. O tal vez ya lo queme. Pero la vuelta está en saber que por acá, por esta zona, va a quemar stop loss de una manera. Entonces, claro, va a incluir demanda. Pero es que, venga, la demanda aquí es mucho más, o sea, es decir, el objetivo acá es mucho más interesante. ¿Me hago entender? El objetivo se tiene que cumplir. Por tal razón, nosotros, que ya entendemos el contexto de mercados, sabemos de que va por este objetivo. Y como va por este objetivo, o por lo menos no estamos totalmente seguros, pero hay una mayor probabilidad de que lo haga. Entonces, como hay una mayor probabilidad de que vaya por ese objetivo, entonces por tal razón, yo opto por simplemente detallar, eh, digamos que una posición de venta por esta zona y me voy corto por este nivel. Yo estoy corto en este momento, incluso les comparto acá, yo estoy corto en este momento porque así ejecuto mi estructura, ¿sí? Incluso alcancé a ganar un billetico con la caída del Chef. Yo no sé si ustedes la aprovecharon, traders, pero mire, por ejemplo, el Chef va de lo lindo. El Chef va, pero melo, melo, caramelo. Quiero que ustedes vean que no hablo mierda. Mire, mire, traders. Entonces, en este momento estoy posicionado, ¿sí? Puedo extender un poco. Yo creo que el stop loss incluso lo puedo extender un poquito más por acá, por esa zona. La idea es que llegue por lo menos a esta zona, por lo menos hasta estos niveles. Pero el mercado tiene que caer de una manera muy bestial. O sea, la idea es que caiga de una manera bestial, por lo menos hasta esta zona. ¿Vale? Entonces, eh, ahí les muestro mi posición. La de Chef, ¿quieren mirar que mire cuál fue en función de los de Chef? Mire, los de Chef. Ayer, los que estuvieron ayer en el pre-market fueron juiciosos, disciplinados, miraron que nos fuimos cortos en los de Chef. Miren los de Chef, miren los de Chef, acá está. Yo ejecuto lo que yo, pero yo ejecuto lo que, pero claro, podemos seguir siendo cortos, pero es que yo decidí irme ya con el CACHEF, entonces que es un activo correlacionado. Luego explico bien esa situación. La cuestión está en entender que esa es la razón por las cuales yo compro, vendo, bajo ese contexto, bajo la teoría de entender que, de que yo no soy el dueño del mercado, de que yo no soy un depredador, yo no soy un depredador, yo soy un carroñero, yo como de los restos de lo que cazan, de los que cazan. Vuelve y juega. ¿Qué, qué concepto debo tener para cazar? Billete, no es más. Muy objetivo. No va a poner a mariquear de que no, No. Sí, usted puede ser más inteligente, no sé qué, pero si usted tiene más billete, domina, pa. Estamos en un mundo, en un sector tan capitalista y tan financiero que usted no necesita es billete y billete y billete y ya. Si usted necesita un emprendedor y luchador, pues bueno, hay muchas maneras de apalancar, perseverancia, sí, pero es que aquí no, aquí el mercado no le aporta al más bonito, al que más se esfuerza, al que más se trasnocha, no, ni mierda. Aquí el que tiene billete es el que casa y el que aprovecha las migajas del que casa es el que gana billete, no es más. Si me hago entender, traders. Es muy claro para todos ustedes. Si es muy claro ese concepto para todos ustedes, el tema de los objetivos de esta cuestión, damos por hecha finalizada la sesión de hoy. ¿Es claro para todos ustedes, traders? A ver, hay 10 personas, 10 respuestas por lo menos. Bien, bien, muy bien. Excelente, 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 excelente.
Entonces vamos en función y vamos a ejecutar de acuerdo a esa estructura, ¿vale, traders? Entendamos que nosotros no movemos el mercado, entendamos que nosotros simplemente nos adaptamos a los escenarios y entendamos que las características de negociación va dadas a aprovechar los movimientos de los minoristas institucionales de largo plazo. Que si ellos ganan o ellos pierden, a mí no me importa y a ustedes no tampoco les debe de importar. Lo único que tienen que tener claro es que ellos son los que dominan. Y como ellos dominan, debemos de pensar como ellos y ejecutar escenarios a favor de esa estructura. No es más. No es más. ¿Listo, traders? Yo creo que nos vamos aquí con este último pre-market, out the chef. Eh, Esto va para baja con toda. Yo creo que lo más probable es que sí llegue a objetivo. Lo que hemos hablado, mire, el activo viene, cae hasta esta zona. Antes de eso lateraliza, no sé qué. Pum, mírelo, ahí se va. ¿Sí? Entonces, pues nada, traders, vamos haciendo el ejercicio juiciosos, vamos determinando, organizando cositas. Gracias a Dios, todo está yendo muy bien. Pues nada, traders, cualquier cosa estamos ahí en contacto, tenemos grabación.